invitado al doctor Gonzalo Gutiérrez. Él es profesor asociado del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. El doctor Gonzalo Gutiérrez originalmente realizó sus estudios de pregrado precisamente en esa misma facultad. Posteriormente desarrolló estudios de posgrado en la Universidad Católica para integrarse, para desarrollar posteriormente estudios de postdoctorado en la Universidad de Uppsala en Suecia, y ha desarrollado también actividades como investigador asociado inicialmente en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago, hasta que logra este puesto definitivo en la Universidad de Chile. Posteriormente, dentro de sus actividades, de sus intereses, fue presidente, ¿no es cierto?, fue nominado por la expresidenta Bachelet como presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y dentro de esas actividades, él ha desarrollado el interés, ¿no es cierto?, por preocuparse de este tipo de temas acerca de los recursos naturales en el país, y hoy nos va a hablar de la charla titulada El litio, su estado actual y perspectivas futuras. Por favor, Gonzalo. Bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí en la Universidad de Concepción, más todavía en esta semana de la ciencia, y invitado a hablar un tema que considero yo de primera importancia. Entonces, déjenme empezar. Efectivamente, yo estoy en la Universidad de Chile, tenemos un grupo de nanomateriales, trabajo en ciencia de materiales, y conocí sobre el caso del litio por este periodo que me tocó estar de presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, porque la Comisión Chilena de Energía Nuclear es la que tiene la admisión sobre el litio de parte del Estado, como voy a explicar cuando veamos el aspecto legal. Entonces, si bien en términos profesionales no trabajo en ciencias materiales sobre litio, he rozado aleaciones de litio, pero no sobre el litio propiamente tal, sí conozco el otro aspecto, que es el de la explotación del litio en Chile y el punto de vista legal y industrial. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es dar una visión, creo yo, científico-técnica sobre el litio, más que económica, porque no lo podría distinguir esas dos partes. Cuando se escuchan estas charlas hay muchos que se hablan sobre el punto de vista del litio de la parte económica, los mercados a futuro, cuáles son las perspectivas de demanda, qué es lo principal. No me voy a referir a eso en esta charla, solo tangencialmente. Y voy a empezar explicando qué es el litio, cómo se explota hoy día en Chile, cuáles son las empresas que están hoy día operando en Chile, cuál es el estatus jurídico del litio en nuestro país, para pasar a una segunda etapa de preguntas que uno tiene sobre la explotación actual del litio en Chile y que tienen que ver con la fiscalización que hace el país sobre eso, para hacer algunas reflexiones finales y después ojalá podamos conversar sobre el litio, pero unos 30-35 minutos. Si me atraso de ir rápido nomás al final, total, me interesa más poder conversar e intercambiar opiniones sobre el tema. Entonces, entremos en materia. Pero bueno, voy a indicar así nomás. El litio es un mineral ubicuo, en el sentido que se encuentra en muchísimas partes. En el mar está prácticamente en toda la corteza terrestre. Sin embargo, lo que es económicamente factible de sacar, en términos reales, son los que se encuentran en salmueras y minerales. En minerales, en Chile no existe prácticamente, pero sí en Australia, que es el espodumeno, el material principal son pegmatitas, y también en arcillas de mar. Entonces los procesos económicamente factibles son mediante minerales y mediante salmuera.
Eso es interesante tenerlo en cuenta y económicamente factible por órdenes de magnitud. Entonces, cuando nos dicen que el litio está en todas partes, está bien, es como no sé, los aluminosilicatos que están en el suelo, pero sacar de ahí aluminio no es económicamente factible de inmediato. De ambas fuentes, el proceso de obtención del litio es el siguiente. La primera etapa es como carbonato de litio. E incluso como carbonato de litio ya se vende y ya se trabaja en la industria, digo. Una segunda fase de transformación es la que se obtienen compuestos litios como el hidróxido de litio y el cloruro de litio. Y una tercera fase de transformación es el obtener litio metálico y otros compuestos. En Chile obtenemos las dos primeras etapas, que uno podría decir en la cadena de producción o en la cadena de valor. Sacamos de la salmuera, se obtiene el carbonato de litio y posteriormente el hidróxido de litio. Ambos ya pueden ser vendidos directamente para la industria y aplicables en la industria. Litio metálico no se obtiene. Una de las empresas que opera en Chile obtiene litio metálico, pero toma los concentrados de salmuera y los llevan a Estados Unidos y allá lo procesan, del mismo modo que el butil litio. ¿De acuerdo? O sea, en las dos primeras etapas nos quedamos acá en Chile. ¿Cuáles son los usos principales del litio? Los usos principales del litio son en baterías de litio, ahora, gases lubricantes, fritas, que son elementos que se ocupan en ciencia de materiales, vidrios y cerámicos, aire acondicionado, aluminio, polímero, usos farmacéuticos, eso es conocido para tratamiento de bipolaridad y otros tratamientos psicológicos, y encolada continua, que es para cuando uno obtiene ciertos materiales que ponerle un poco de litio para que sea mejor el proceso después de forjo, de consolidación. ¿Qué es lo interesante? Que un uso que ha crecido notablemente es el de baterías de litio por todos los instrumentos, computadores, los automóviles. Es necesaria el uso de baterías de litio. Ahora hay dos usos estratégicos que creo del litio que uno de ellos no se nombra allí. Uno de ellos es el del litio como material nuclear. ¿Cuál es el punto del litio como material nuclear? El litio en realidad empezó a ser explotado con fuerza posterior al año fue ocupado con fuerza posterior al año 45 cuando se hizo la bomba de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en la fusión nuclear y para la bomba de hidrógeno el combustible principal es el litio 6, porque de ahí se saca el tritio y el tritio es el combustible real para la bomba de hidrógeno. Hay una reacción que después podemos discutir, que se obtiene del litio 6, se obtiene helio, se obtienen los neutrones necesarios. Entonces, ¿cuál es un uso prospectivo del litio que se tomó en cuenta de allí? Uno, para bomba de hidrógeno, pero bomba de hidrógeno tiene muy pocos países, como sabemos, de modo que no es un uso masificado. El otro uso es si es que existiera fusión nuclear. Hay dos maneras de producir energía en forma controlada. Una es por fisión, que es rompiendo los átomos, y eso libera energía. El problema de eso es que libera mucho desecho nuclear también que uno no quiere. Esa es la manera como funcionan hoy los reactores nucleares, por fisión. Todos los reactores que existen, tanto los experimentales, en Chile tenemos un reactor experimental que está en La Reina, que se usa para usos médicos, como los reactores industriales para producir electricidad en forma masiva funcionan por fisión nuclear. La otra manera de producir electricidad es por fusión nuclear.
Es decir, tomar dos átomos, juntarlos y eso también libera energía. Y los desechos ahí son mínimos. De alguna manera esa sería la solución al problema energético. Sin embargo, ha sido sumamente complicado poder tener ese proceso de forma controlada. Sí. Ese proceso de forma controlada es sumamente, ha sido elusivo. Hay dos proyectos grandes en la actualidad. Uno es el proyecto ITER europeo, que consiste en poner un tokamak, unos campos magnéticos, para confinar ahí la reacción de fusión. ¿Cuál es el problema principal? Que la reacción de fusión produce muchísimo calor. El Sol funciona por fusión nuclear y derrite cualquier compartimento. Ese es un proyecto y se supone que va a haber un prototipo más o menos en el año 250. Y se supone que podría el año 2075 o a fines de este siglo estar en proceso de ser uso industrial. Sin embargo, esto es como el horizonte, se ha ido corriendo cada vez más, uno va avanzando y se corre cuando se va a tener la fusión real. El otro método es uno que se está desarrollando en Estados Unidos, en California, que es por confinamiento láser. Es decir, es aumentar la presión tremendamente, más que la temperatura, la presión, y con eso, por el diagrama de fase que tiene el combustible ese, aumenta muchísima temperatura y se produce fusión nuclear también. ¿Y cómo aumenta la fusión? Con láser por todos lados, en forma esférica. Esos son los dos proyectos, los dos están en fase experimental, ninguno, ni siquiera un prototipo donde hayan podido sacar energía en forma positiva, digo, que saquen más energía de la que ponen. Entonces, eso está en carpeta. El otro es el almacenamiento de electricidad como baterías de litio. Esto empezó fuerte a partir de los años 70, aumentó con los 80 y en los 90 prácticamente se disparó. ¿Por qué? Porque el litio tiene una propiedad muy buena desde el punto de vista químico. Es el elemento más liviano que hay después del hidrógeno y del helio, y es el elemento de toda la tabla periódica que tiene mayor potencial electroquímico. O sea, el mejor elemento para baterías que funcionan por métodos electroquímicos. Entonces se da esa feliz conjunción de dos propiedades que uno desearía, las tiene el litio. Y por lo tanto ha tenido tremendo éxito en las baterías de litio para recargables y no recargables, para los dispositivos de distinta manera. Y donde va a tener más importancia y es prácticamente fundamental es en los automóviles. ¿Por qué? Porque en el caso de los automóviles necesitamos que sea liviana, porque tiene que ser móvil. Y necesitamos que tenga pequeña densidad, o sea, que tenga pequeño volumen para poder no andar transportando un carromato con la batería. Entonces, eso es lo que ha disparado el litio y lo que lo ha hecho conocido. Entonces uno podría decir hoy día que el litio, porque esas dos cosas lo cumplen, es un energético. Desde el punto de vista de la primera, es el combustible. Desde el punto de vista de la siguiente, es fundamental para almacenar energía. No produce, pero es fundamental para almacenar. Entonces, el litio, en definitiva, es un elemento energético. Y como tal, a mi juicio, es de carácter estratégico, como lo es el petróleo, como son los otros energéticos que existen. Vamos a las reservas de litio que existen. Las reservas mundiales de litio, voy a ir rápido en esta parte, solo mostrar esto que dice aquí. En Chile, estamos aquí, las reservas por salmuera son más o menos estas, hay una gran variación, pero son más o menos el 40% de las reservas mundiales. El resto de las reservas de litio por salmuera están en el salar de Uyuni, en Bolivia, y en el salar de Hombre Muerto, en Argentina. Eso es lo que se llamaba el triángulo del litio, que es práctico, la Arabia Saudita del litio, le llaman otro, y es prácticamente el 90%, más del 90% del litio existente en salmuera lo tenemos aquí en el cono sur. De modo que
uno podría pensar en un círculo virtuoso de una industria del litio en términos de un acuerdo que hay estos tres países que son los que más litio tienen y por salmuera. Voy a mostrar después que esa minería de salmuera es mucho más fácil, más barata que la minería por piedra, voy a llamarle a la otra. Y eso más o menos representa el 23%, 25%, dicen otros, bueno, de las reservas totales de litio que existen en el mundo. En otras partes donde hay por salmuera es en China, en Afganistán, en Estados Unidos y Canadá, pero no en lo que tenemos nosotros. Bueno, ahí sí lo dice. Y en las otras partes es por mineral. ¿Cómo están las reservas en Chile? ¿Dónde se distribuyen en Chile y cuántos son las reservas? En Chile las reservas están en los salares. Tenemos más de 50 salares en Chile. Sin embargo, quien acapara toda la cantidad de litio prácticamente es el salar de Atacama. En el salar de Atacama, las reservas son de 1,5 gramos de litio por litro de salmuera. Y en el resto de los salares cae a 0,8. Hay dos con 0,8, que es el de Maricunga y Pedernales. Y en el resto 0,4 gramos por litro. Este es un dato que lo nombro porque es muy importante para la discusión que tengamos en términos de este gran tema que hubo, los contratos especiales de operación. Porque hoy día no es económicamente viable explotar ninguno de los otros salares excepto el de Atacama. Porque la ley del mineral en nosotros es tremendamente baja con respecto al de Atacama. De modo que no resulta viable. Ahora, lo que tenemos en Chile, más o menos, esto uno puede decir, fíjense la variación de datos. Y esto es porque no hay una exploración detallada del salar de Atacama. Unos dicen que esos datos en azul son para el salar de Atacama la estimación de la reserva. 1,2 millones de toneladas, 3 hasta 6,9. Lo que se acepta más o menos 4,5, 5, es lo que se conoce, que es una buena cantidad. Entonces, ese es el caso del salar de Atacama. ¿Cómo vamos en la producción mundial y Chile? La producción mundial se muestra allí. Chile está en azul, es el 44%, 44-45% de la producción mundial. O sea, es líder absoluto. Quien lo sigue es Australia, con el 25% y con una minería mucho más intensiva. Sacan de piedra, no de salar. Después China, Argentina y los otros son en pequeña cantidad lo que tienen. Bien, entonces esos son los datos básicos que podemos recordar, que Chile tiene el 44% de la producción y más o menos el 30% de la reserva. Ese es el caso, que las reservas están básicamente en el salar de Atacama y que el cono sur tiene prácticamente el 90% de las reservas en el salar. Voy a pasar al punto de cómo se produce el litio en Chile y dónde se produce con salmuera. Esta foto es una foto aérea del salar en que se ven tres faenas mineras aquí. Esta es la parte sur del salar de Atacama. Esas son las faenas mineras. Estas dos corresponden a SQM, que es una de las empresas que explota litio en Chile, Sociedad Química y Minera de Chile, y la otra es la Sociedad Chilena del Litio, que no es chilena, sino que es un consorcio alemán con Estados Unidos. Rockwood es prácticamente la empresa, que es una empresa especializada en litio. Esta otra, SQM, es especializada en potasio. El negocio de SQM no es el litio, es el potasio. El litio representa el 10% nomás de su ganancia. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que las salmueras son policomponentes salinos. Hay sodio, sulfato, litio, boro, potasio y otros compuestos más. Entre ellos cesio y rubidio, que son sumamente caros, son compuestos nucleares. El contenido
de las salmueras se ha formado en tiempos geológicos, de los salares, de la salmuera de los salares. Es decir, es en ese sentido parecido a lo que ocurre con las rocas. Y de qué depende también las propiedades físico-químicas que tiene la salmuera de los salares, de la recarga que tienen. Hay ríos, hay 8 ríos que son que desembocan en el salar de Atacama, y de la actividad volcánica que hay cerca, que tiene directa relación con el salar de Atacama, y la olla hídrica que se ha ido formando. Entonces, en ese sentido, el salar de Atacama, uno podría decir, es un ser vivo. Es distinto el caso de la minería de roca. En este caso, uno lo que bombea es salmuera, como voy a explicar de inmediato. ¿Cómo se hace la explotación del litio? La explotación del litio tiene 3 etapas: una etapa de extracción, de concentración y de purificación. El proceso de explotación del litio es sumamente básico. Esto es de los años 60 y podría ser hecho prácticamente en la Edad Media. No hay tecnología como en las otras minerías, por ejemplo la del cobre. En la primera foto tenemos desde arriba, ustedes pueden ver un zapato en el borde izquierdo superior. Ese es un tubo y se saca por pozo artesiano, los mismos pozos que hay en las casas de campo, de un diámetro más o menos de 20 centímetros. Es el tubo, se hace un hoyo en el salar y el nivel freático, o sea, el nivel del salar está a no más de 10 centímetros, 20 centímetros en algunos casos. De allí se bombea, es como un agua muy densa nomás la salmuera, se bombea y por canales se lleva y se deposita en estas piscinas. En esas piscinas se hace un proceso de decantación. Esas piscinas, la única sofisticación que tienen es que tienen un plástico que no deje pasar el agua o la salmuera hacia abajo. Y son piscinas de decantación que según los días que está en cada parte es óptimo para sacar boro, potasio, litio, etc. Litio es prácticamente el último proceso de decantación, que ayuda muchísimo al salar de Atacama, que además está la más alta tasa de evaporación del mundo, cosa que no tiene el salar de Uyuni. El salar de Uyuni tiene dificultades para este método tan simple, y el salar de Hombre Muerto también, que es un caso interesante, por eso es que son tan bajos los costos de extracción aquí. Esta es una última piscina, esa parte blanca ya es el litio, donde uno tiene una parte de agua y con una parte ya como un polvo blanco que es el carbonato de litio. Eso es lo que se saca, carbonato de litio. Después hay un proceso para sacar el hidróxido y otro mayor para sacar el litio metálico. Entonces ese es básicamente el proceso, y se evapora el agua fresca. 90% se evapora. Se pierde, no podría decir, toda esa agua que se viene allí. Entonces, lo interesante, y quiero hacer un resumen con esto, que la minería del salar es totalmente diferente a la minería que conocemos los chilenos, la minería de roca. Esta es una minería en un ser vivo en que hay que hacer una agenda muy compleja, o no compleja, pero muy cuidadosa de qué pozos extraer, porque si usted extrae 4 días en un mismo pozo, lo seca. La misma situación que se da en los pozos normales de agua. Entonces hay que hacer 3 días aquí e ir cambiando eso. Hay más o menos 100 o 110 pozos en esas faenas mineras, en las de SQM, en que se saca la salmuera y está llena de otros minerales, no solo de litio. Entonces, bueno, no se ve muy bien ahí, pero salares hay desde la cordillera hasta la costa, en distintas situaciones. Cada uno tiene una distinta condición físico-química y una distinta condición de cuánto se puede extraer o cuánto se puede y de qué manera extraerlo. No es en todos igual, para no secarlo y para no terminar. Y además tiene una gran biodiversidad. Están estas aves, hay vegetación, una serie de cosas y un delicado balance
físico-química que permite esto. No es una situación simple. Entonces, ese es el segundo punto que quería tocar en la charla, la situación de cómo se extrae. ¿Cuál es la situación legal del litio en Chile? El litio en Chile, de mucho tiempo que se tenía conocimiento que en el salar podía haber litio. Y como el litio era un material de interés nuclear, por la fusión, pero también por las bombas de hidrógeno, Estados Unidos lo tenía como un material estratégico en que no se puede vender libremente. Por ese motivo, lo liberó recién en el año 76 eso. Y cuando se creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que fue el año 65, los legisladores de aquella época, y en particular el doctor Eduardo Cruz-Coke, que fue el primer presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, dejó la tuición del litio en manos de la Comisión de Energía Chilena de Energía Nuclear por ser un material de interés nuclear. ¿Y qué significa la tuición del litio? Eso que dice ahí: fomentar, realizar, investigar, exploración y beneficio de material atómico total y el acopio de material de interés nuclear. O sea, esa es la tarea de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y determinar que el litio extraído y los concentrados derivados compuestos no podrán ser objeto de actos jurídicos, sino cuando se ejecute por la Comisión Chilena de Energía Nuclear o con su autorización. O sea, todo aquel que encuentra litio debe denunciarlo y la Comisión dice qué se hace con él. Eso era hasta antes del año 83. El litio podía ser concesionable, de modo que uno podía comprar pertenencias y explotar, pero la Comisión Chilena de Energía Nuclear decía lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando se elabora el Código de Minería y se deja también establecido en la Constitución, ustedes saben, la Constitución dice que los hidrocarburos no podrán ser objetos de concesiones mineras, y el litio tampoco, ni litio, ni uranio, ni torio. Esos son los materiales nucleares para Chile: uranio, torio y litio. Y en el Código de Minería eso se deja así, bien claro. Y es muy interesante la discusión que se da en esta comisión, que era Merino. ¿Se acuerdan de Merino? Los mayores como yo se acordarán. El almirante Merino, que dirigía la comisión, el Congreso de esa época. Entonces, ¿qué se decidió? Que el litio no es susceptible de concesión minera. La exploración y explotación del litio podría ejecutarse por el Estado o sus empresas o concesiones administrativas o contratos especiales de operación. Esto es sumamente importante. Miren, exploración y explotación podrá ejecutarse por el Estado o sus empresas o concesiones administrativas o contratos especiales de operación. O sea, el litio hoy día, si uno está perdiendo el liderazgo en el litio, el Estado podría decir: ¿saben? Estamos perdiendo el liderazgo, vamos a ayudar en esto, vamos a explotarlo nosotros, por medio de una empresa del Estado, Enami, Codelco, alguna otra, o crear una empresa especial. No hay que cambiar ninguna ley, no hay que hacer ninguna discusión en el Congreso, absolutamente nada. Eso está en la ley. Y se hace de inmediato. Y Codelco podría, quiero convencerlos después, si tenemos tiempo, que Codelco puede hacerlo y está en perfectas condiciones para eso. Bueno, y podrá constituirse concesión minera sobre las sustancias que acompañan al litio en un yacimiento. Es decir, si a usted le dan concesión para sacar oro y encuentra litio, tiene que denunciarlo y tiene que separar el litio. Y si es económicamente viable separarlo, se lo entrega al Estado. Pero no puede hacer nada con litio. Ese es el caso del litio. Y finalmente hay, el año 94, hay un decreto supremo sobre desarrollo nuclear que está completamente vigente y que da fuerza nuevamente a la idea de que la SECHEN debe hacer investigación de procesos metalúrgicos, químicos y físicos básicos para aumentar el valor agregado a los compuestos de litio y otros materiales de interés nuclear. O sea, esta es la creación de un centro de estudios nacionales del litio. ¿Por qué? Porque estaba claro ya en esa época que la minería del litio era completamente diferente a la minería normal. De modo que si se daba en arriendo cualquiera de estas pertenencias mineras, como voy a mostrar en un momento, debía haber una contraparte del Estado, como la ENAP, que supiera del litio más que los que están explotando. Y para eso hay que crear un instituto del litio, un centro de estudio del litio. Y se tenía claro también la cantidad de litio que había.
Bueno, paso. ¿Cuáles son los actores en el mercado chileno? El mercado chileno es bien interesante. Corfo tiene pertenencias mineras que fueron antes del Código del 83. Compró esas pertenencias Corfo, ustedes saben, Corporación de Fomentos del Estado. Tiene prácticamente todas las pertenencias mineras del Salar y las dio en arriendo a la Sociedad Chilena del Litio. ¿Por qué se llama Sociedad Chilena del Litio? Porque era chilena. El año 80, a fines del año 70 se creó una comisión de sales mixtas en Corfo para investigar en detalle, desde el punto científico técnico, cuál era la factibilidad de sacar litio del salar, de explotar el salar de Atacama. Y se asoció con una empresa norteamericana, Chemetal, y está Rockwood, para aprender las técnicas de explotar litio, porque ellos explotaban litio en salares en Estados Unidos. Y entonces se tomó ese número de pertenencias, 3.300, y era una empresa conjunta de Rockwood y Corfo, con participación de los dos, para aprender el proceso del litio. Posteriormente, Corfo vendió su parte en esa empresa. Esto fue a fines de los años 80. Y perdimos participación en esa empresa del litio. Luego se hizo lo mismo con SQM. A SQM se le dio en arriendo esa cantidad de pertenencias tremenda y con participación de Corfo. Más del 50% era de Corfo, la participación en la explotación de litio, porque SQM ya venía operando de antes. Esto es lo que ha salido en la prensa de que el yerno de Pinochet, etcétera, pero para ser franco, SQM se la dieron al yerno de Pinochet, pero para explotar potasio, boro, una serie de otras cosas. Eso fue antes del año 90. El arriendo que se hizo de SQM, de 16.000, fue el año 94 para explotar litio. Y el Estado tenía participación ahí. Y posteriormente vendió el Estado eso también. Y quedaron entonces dos empresas privadas, una Sociedad Chilena del Litio, después se la vendieron al extranjero, o sea, una extranjera y una chilena, explotando litio. El Estado sin nada y sin el Instituto del Litio tampoco. Esa es la situación entonces, y lo interesante es que quien da la autorización de cuánto litio debe salir no es Corfo ni es el Ministerio de Minería ni nada, sino que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, porque eso es lo que dice la ley. Esa es la situación, el estatus jurídico. ¿Cuál es la producción de litio hoy día? Es esa. SQM produce el 26% de litio actualmente. Rockwood Lithium es esta, con el 21%, que es la Sociedad Chilena del Litio, esa Rockwood. De modo que tenemos esa cantidad, el 45% del litio que se transa actualmente se saca de Chile. Lo otro es de Talison, que es la australiana, y otras empresas. Por país, bueno, 43% dice 43, ese es más o menos el número, 45, y lo sigue Australia con un 30%. ¿Por qué Chile tiene este liderazgo? Aquí hay algunas de las razones. La producción a partir de salmuera es de muy bajo costo comparada con las otras. Muy buena la ley del litio en el salar, y lo otro que no es menor es que el salar está justo ubicado en una parte donde hay minería de cobre, y toda la infraestructura, camino, puerto y todo lo asociado a ello ya está, que es el caso dificultoso que tienen los bolivianos con el Salar de Uyuni, que tendrían que hacer todo eso, y el caso también dificultoso de Argentina. Por lo tanto, la producción de litio es muy barata. Hay un cálculo que es sobre el 60% de utilidades netas que recibe SQM en la producción de litio. O sea, llegar y sacar. Bueno, entonces, esta es la situación en términos jurídicos sobre la fiscalización. Esto es de Cuchilco, de ahora del 2011. Quien tiene que fiscalizar la situación del litio es
SECHEN, así como Cernascomil sobre la minería, sobre las aguas son la Dirección General de Agua, etcétera, sobre el litio es SECHEN. En vista de eso, nosotros el año 2010, cuando estaba de presidente de la SECHEN, fuimos a una visita de inspección al salar. No se había hecho nunca esta visita. El Consejo Directivo de la SECHEN es un organismo bien interesante, creo que es el único organismo que es así de plural. Son 7 miembros, hay 3 miembros que son miembros de las Fuerzas Armadas, generales, uno de Ejército, que está aquí, que entiende ciencia porque tiene un máster en ingeniería nuclear en el MIT, el otro es de la Marina, también con un máster en ingeniería en el MIT, este es Jorge Sarelli, que estaba por el Ministerio de Energía en ese tiempo, otro representante de la aviación, que también es un general, un miembro del Consejo de Rectores, que es el rector de la Universidad de Santiago, y 3 miembros nombrados por los gobiernos de turno, digamos, o por el Estado, porque en realidad no se venden mucho los gobiernos, que son unos representantes del Ministerio de Salud, de Energía y el presidente. Entonces, ¿por qué digo interesante? Porque el Ejecutivo y los gobiernos de turno no tienen mucho control sobre eso. Una discusión que se da. Entonces fuimos para allá y lo que más me impresionó a mí, lo que comentamos entre todos, es que hubo muchas preguntas sin respuesta. Nos entrevistamos con los directivos de Sociedad Chilena del Litio y con los directivos de SQM. ¿Y qué tipo de preguntas eran sin respuesta? Esto. ¿Es sustentable la explotación del salar? Son preguntas muy básicas que hicimos nosotros. La pregunta es, ¿y por qué tienen 110 pozos? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Cuál es la tasa de explotación? ¿En qué se basan? Y nos dimos cuenta que no había un modelo hidrodinámico del salar. No había estudios de cuál era la recarga y cuáles eran los efectos que tenía extraer más o menos salmuera. No había un estudio sobre la reinyección de litio del salar, que voy a ir de inmediato. Entonces, esto que eran preguntas nuestras, son preguntas de gente de la ciencia. Este es un consultor internacional de la ONU y en seminario de la CEPAL hacía las mismas preguntas. Esto no existe. Voy a ir rápido para mostrar esto, no, después lo podemos discutir. Que es muy débil la regulación. En este caso, él se preocupa del ambiente, pero nosotros nos preocupamos más que nada por la sustentabilidad de la minería del litio. Uno podría decir, mira, no me importa que ya no haya estas aves, que muera la fauna, pero a lo mejor tampoco después vamos a empezar a poder seguir sacando litio. Entonces era una mirada como un punto de vista económico y nos impresionó mucho eso. Lo otro, ¿cuál debe ser su tasa de explotación? Y efectivamente hay un paper del 2005 que dice exactamente lo mismo, de que debe haber un modelo hidrodinámico del salar para ver cuál es la tasa de explotación óptima, que no existe. Otra pregunta que nosotros hacíamos, ¿cuánta salmuera se puede extraer? Lo único que sabían ellos es que más de 4 días se secan los pozos. Ahora hay una gran diferencia, los que están hacia la cordillera, los que están hacia el lado poniente. No se conocen los daños que puede producir la extracción de salmuera. Nada. O sea, se trabaja solo en términos de experiencia de gente ahí y de sacar la salmuera. Esto también fue estudiado. ¿Qué ocurre con el agua? Nada. No hay estudios de qué ocurre con los afluentes que llegan ahí, ni con el agua que está ahí, que sirve además para muchas comunidades y sirve para la región completa. Finalmente, tampoco había un estudio cuál es el mejor proceso de extracción. Y aquí me voy a referir al caso de la reinyección de litio. Ellos tienen una cuota de extracción de litio. En el caso, por ejemplo, de SQM, son 180.100 toneladas en 30 años. Esta cuota la fijó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, también más o menos a ojo, por la experiencia de salares de otras partes. ¿Y qué ocurre? Si ellos tienen que hacer un cálculo que en los 30 años tienen que sacar entonces por año una cierta cantidad de litio, pero extraen salmuera
y de ahí sacan litio. Y si ven que están extrayendo más litio del que corresponde, reinyectan eso al salar. Pero lo reinyectan en cualquier parte, no donde lo sacaron. Lo cual para las condiciones físico-químicas del salar es fatal, y para cualquier tipo de minería es fatal, porque es como aumentar la entropía. Algo que uno lo tenía bien ordenadito lo tira después en cualquier lado. No se puede recuperar igual. Y aquí el doctor Mallía del Centro de Investigación Minero Metalúrgico hizo un estudio cuál es la eficiencia versus el metro cúbico de la salmuera extraída, porque ellos traen para sacar salmuera en general, para sacar otras cosas. Y la eficiencia, ellos están más o menos sacando 8 millones de metros cúbicos de salmuera, la eficiencia es del 39%. Tendrían que sacar más o menos 3 millones para tener una eficiencia del 91% en términos del litio extraído. Acá todo lo otro tienen que reinyectarlo, y ese litio reinyectado no queda en las mismas condiciones que el anterior. Entonces, la situación actual es que no se conocen los recursos ni las reservas del conjunto de los salares, ni siquiera sería un detalle del salar de Atacama. La información que existe es de los años 80, y si bien Cernajumin presentó algo el año 2010, es absolutamente insuficiente, como ustedes pueden verlo en una presentación que está en la red. Termino en 5 minutos con esto. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Las perspectivas futuras, como decíamos, es baterías ion litio y automóviles eléctricos. Déjenme decirle, antes de mostrar cómo ha ido subiendo la demanda de litio por esta razón, que en automóviles eléctricos, para nosotros chilenos, es un gran beneficio sería que se cambien a automóviles eléctricos. Son de dos tipos los que hay en el mercado hoy día: automóviles híbridos, que funcionan a combustión interna y electricidad, y completamente eléctricos. En los de arriba se ocupan 32 kilogramos de cobre por el cableado, y en los de abajo 60 kilómetros de cobre. Uno podría pensar lo siguiente. Yo escribí una columna en el diario electrónico El Mostrador sobre eso. Si uno hace un ejercicio de si los 70 millones de automóviles que se producen hoy día fueran todos eléctricos, incluso híbridos, son millones de toneladas que se abren para el mercado de cobre en el mundo. Y mercado de cobre fino, que es lo que produce Cobel. Cobel produce cátodo de cobre que van a las trefilerías de Francia, de distintas partes, donde se producen los alambrones de 8 milímetros, y de ahí todo el alambre fino que se produce. De modo que asegurar el mercado. ¿Qué quieren los constructores de autos? ¿Quién le puede dar suministro de litio en forma continua por 30 años, 40 años, para poder ellos meterse al negocio? Porque es fundamental la batería. Si uno les asegura eso, podrían cambiarse a automóviles híbridos de inmediato. Se nos abre un mercado para el cobre. De modo que es sumar el 2 más 2 para ver que a Codelco le conviene eso. Explotar litio, entregárselo a ellos, y le dice, pero nos compra el cobre fino a nosotros. Y nos aseguramos cuando empiece a decaer la demanda de China y de litio. Esta es la demanda futura de litio. Desgraciadamente no se ve bien, pero tienen que creerme que en baterías, incluso sin auto, va a empezar a crecer, y en auto está por sobre la raya negra de arriba. O sea, se va más que duplicar la demanda. Esta es una proyección que hay no muy optimista, pero es así. De modo que el mercado del litio va solo a crecer. Esto es para dejar una cosa clara. Algunos dicen, bueno, es un mercado pequeño, cierto, es un mercado que no se compara al del cobre, es mucho menor, pero no hay por qué despreciarlo. Nos permite diversificación de la economía y nos permite poner un recurso nuestro en buenas manos para el servicio del completo del país. Esto lo reconocen todos, esto es transversal, de que el litio va en ese sentido a ser estratégico. Lo dijo el subsecretario que salió, que los EOL era una política muy importante, y lo dijo el presidente Piñera, de que para nosotros es fundamental una política del litio. Entonces, ¿qué hacer con el litio? Hay muchas cosas, yo lo voy a dejar para la discusión. Yo me voy a referir a una con la que termino, que es fiscalizar. Creo que lo primero es fiscalizar.
¿Por qué fiscalizar? Porque los salarios están en arriendo y no se sabe prácticamente nada de ellos. Y aunque se hubieran licitado con los CEOLES, también estarían en arriendo. Y no es posible tener algo en arriendo y no tener una contraparte del Estado que pueda decir qué es lo que está saliendo. Es lo más básico, que es lo que se decía en el caso de los hidrocarburos. Se hizo un contrato de operación, pero existe una empresa del Estado, la ENAP. No sabemos cómo funcionan los salarios, no sabemos cuántos litros se extrae, no sabemos cuántos litros se reinyecta, no sabemos dónde quedan los subproductos. En definitiva, los arrendatarios saben más que el dueño sobre lo que ocurre allí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no existe hoy día capacidad para fiscalizar. No es mala voluntad. Todo lo que se hace hoy es formal, por oficio. Se pone una firma diciendo estamos exportando tanto litio, separamos tanto litio. Yo lo veía en el Sechen, se pone la firma nomás. No es posible ir para allá porque hay que tener elementos técnicos para ir. Y las empresas sabían más que nosotros de eso. ¿Cómo se puede fiscalizar? Con un centro de estudio no solo sobre el litio, sino que sobre los salarios. Un centro de estudio como estos centros de estudio oceanográficos que tienen aquí en Concepción, pero sobre la minería de los salarios, la sustentabilidad de los salarios. Y eso se puede hacer porque hay un royalty que paga SQM para esos efectos, pero que Corfo y ningún gobierno ha implementado con esos dineros el Instituto del Litio. Ahí yo hago un calculito y que existe dinero para tener el instituto y un buen grupo de investigadores dedicados a eso. Esta la voy a dejar después, así que la pueden revisar ahí los números para no demorarnos. Entonces, concluyo con que actualmente solo hay 2 productores de litio y no hay fiscalización en su explotación. Esto pone en grave peligro la sustentabilidad del salar. Si es que hay nuevos operadores, ¿quién los va a fiscalizar? Entonces, con humildad me permito hacer una recomendación desde el punto de vista de la sustentabilidad del salario y de la minería del litio. Yo creo que lo que hay que hacer es parar la licitación, crear ese centro de estudio de los salarios y posteriormente revisar los contratos con los productores actuales, porque cuando se dio los contratos a los productores actuales era muy claro, era para que el Estado gane experiencia en una tarea que no conocía. Han pasado 20 años de aquello, es necesario hacer un resumen de qué experiencia se tiene y por lo tanto revisar los contratos y elaborar una política del litio o una política de salarios de cada uno de los elementos que se sacan de ahí. Por eso termino y muchas gracias por la atención. Espero las preguntas y comentarios. Bueno, dado que comenzamos brevemente después de las 11, vamos a dejar unos minutos para algunas consultas o comentarios adicionales que alguien quiera realizar. Por favor, ya primero. Después. Comentario sobre qué es lo que tendría que tener en teoría incluir lo del Instituto de los Salarios. También debería incluir la parte biológica. Las aves, y no sabemos qué hay, de qué se están alimentando las aves, cómo es su ecosistema, porque allí hay mucho potencial genómico que puede ser utilizado también en biotecnología. Entonces no podemos dedicarnos solamente a extraer litio y a desarmar ese ecosistema, porque ese ecosistema tiene mucha potencialidad. Y en vista del convenio de Nagoya, que digamos que una forma de proteger nuestros recursos a estudiarlos, también habría que empezar por la parte, digamos, a estudiar el ecosistema integral de esa necesidad. Totalmente de acuerdo. Muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Muy buenas tardes. Con respecto a lo que usted se refería respecto de la fiscalización, es cierto que también tiene que haber un tema legal detrás de eso, ¿cierto? Y en ese caso, y habiendo usted expresado que respecto de la minería tiene como un contexto aparte respecto del código de minería, en este sentido, ¿habría una posibilidad de investigar en Chile por lo menos
dentro del tema legal, algo más profundo dentro del litio, en la posibilidad de informarse, o formar ideas, o especializarse en el tema. No recurriendo al derecho minero, pero aparte de eso, ¿existen programas dentro de Chile? No, mira, ese es un punto interesante. Creo yo que los que más sabían del litio y de la situación jurídica es el abogado del departamento jurídico de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Uno puede ver en las discusiones estas que han salido con los CEOLE cosas básicas que abogados que han escrito columnas, etcétera, no conocen, porque de acuerdo al mismo criterio de que el litio tiene un estatuto diferente a los demás materiales concesibles, surge toda también la tributación sobre el litio, que es completamente diferente. Por ejemplo, aquí en el caso del litio no corre el impuesto específico a la minería, porque ese es para materiales concesibles. Entonces el royalty que se paga el 7%, uno diría es bajo, porque no entra ningún impuesto específico en este caso. De modo que ese royalty debería ser. Esa discusión no surgió, no ha surgido hasta ahora. Es decir, hay un montón de aspectos y creo que es por lo que tú dices, porque no hay conocimiento de esto. ¿Y por qué no hay conocimiento? Porque un poco el litio se puso en arriendo en forma callada, pero porque en ese tiempo se quería ganar experiencia, que yo creo que estaba bien. ¿Cómo empiezas tú algo? Tienes en tu casa, ponían la otra vez un ejemplo, y tiene que hacer un jardín y hay unas plantas que no conoces bien, bueno, se la da en cierto riendo al especialista, aunque no sea media, aunque sea malo para ti, pero tú dices, voy a estar mirando ahí, ¿cómo es eso? Pero llega un momento en que uno toma cartas en el asunto, que a mi juicio es el momento que ha llegado ahora, porque el litio va a empezar a subir. Si el litio no hubiera sido siendo importante, dejémoslo ahí, todavía está. Por lo mismo, la posibilidad de poder recurrir a alguna parte que recurrir directamente a esa institución si uno quisiera ser parte o tener más información del tema legalmente hablando. Yo creo que para la información del tema hay que hacer el recorrido general que está de las leyes y las discusiones, que está en la biblioteca del Congreso. Perfecto. Yo creo que la que más enseña es la discusión de la comisión de la comisión Merino, porque ahí estuvo Juan Luis Bosa, tuvieron Samuel Lira, notables tipos de derecho minero en que llegaron a esta conclusión. Es una discusión, no fue fácil para esa gente, porque estaba toda la otra tendencia de liberalizar todo, y un poco le doblaron la mano a José Piñera, que era el ministro de Minería en ese tiempo, y ganó este sector, que a mi juicio es un sector que estaba más por el lado nacionalista, de parte de las Fuerzas Armadas y la Marina, fundamentalmente, que dijeron no, el litio sí que no, es como el cobre lo vamos a mantener y el litio también. Bueno, nos queda tiempo para un par de preguntas adicionales. A ver, vamos a dar las 3 preguntas y después tú respondes en orden. Usted arriba y después allá. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias. Solamente para hacerse una idea de lo que significa en el salar cuando se definen las pertenencias. Por decir algo, el salar, ¿cuántas pertenencias podría tener? Me refiero... Es un aspecto inmediato. Ya. Tiene esas 32.000, pero eso no es todo el salar. Es la parte sur del salar, es de la mitad hacia el sur. Claro. Ahora, esa es la parte que se había explorado y se supone que es más rica en litio. La parte de arriba prácticamente no se conoce. Y es una parte también del sur, no todo. Okay. Queda muchísimo. Muchísimas gracias. Arriba, por favor. Profesor, muchas gracias por la charla, por la explicación. Pero yo me gustaría saber, si usted sabe cuánto cuesta una batería de litio en este momento y cuánto es lo que cuesta el litio de esa batería. Sí. Y bueno, y lo otro, ¿por qué nosotros como país tenemos un tremendo potencial de profesionales donde la universidad hoy en día creo que hace una especie de venta de profesionales al extranjero y no utilizamos a esos profesionales para hacer productos con valor agregado que quizás no le veo por dónde sea tan difícil poder hacer una batería, cuando creo que el valor de una batería en el mundo vale $20.000 y el litio que utiliza esta batería cuesta $40.
Entonces, creo yo que estamos desaprovechando una oportunidad, pero inmensa. Usted habla de su punto de vista de que hagamos un centro de investigación, quizás por su competencia. O la profesora dice, veamos la fauna y la flora que está asociada a este material. Pero ¿por qué no hacer algo que nos integre a todos los profesionales, a todos los ingenieros, a todos? ¿Cuánto costaría desarrollar esa empresa en Chile? Eso es mi pregunta. ¿Contesto el tiro? Sí. Bueno, tú dijiste mejor que yo la cifra. Efectivamente, el litio en las baterías como litio es muy poco respecto al valor final de la batería. Entonces, eso entra en la discusión de que lo que nosotros tenemos que hacer es agregar valor en otras partes de la cadena. Participar en la batería de litio. Por ejemplo, Bolivia llegó a un acuerdo directamente con empresas que hacen automóviles y hacen artículos electrónicos de explotar litio y hacer baterías ahí o elementos que estén en la batería. En la Universidad de Chile se creó un centro de investigaciones del litio en que esa es la intención, crear muchas otras cosas. Yo aquí, y te contesto la otra parte del tiro, para no crear confusiones, hablé de un aspecto del litio porque hay muchos aspectos interesantes, no por mi conveniencia, sino que por lo que más conozco, por lo que creo que llegué a una experiencia interesante de haber estado en ese cargo y haber podido ver eso. Pero por supuesto está abierta la discusión. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que hacer agregar valor agregado a nuestros recursos naturales. No solo al litio, también al cobre, a los otros. En el caso del litio, no solo en baterías, ahora se está usando muchísimo, no lo puse aquí yo, en aleaciones, superaleaciones. El último Boeing que hay tiene una superaleación que es de aluminio, más del 90%, cobre, 5%, circonio y litio. El litio le da mayor resistencia mecánica y eso va a ir en aumento. Hay muchas vetas del litio que podríamos explorar. Ahora, sobre la batería, es uno de los puntos. Podemos discutirlo después si se nos arrancaron ya los constructores de baterías, en qué podemos cooperar. Yo pienso que hay espacio. No sé si será como para construir la batería acá. Esos temas son de economía del desarrollo profundo, ahí hay harta discusión, porque dicen, ¿saben por qué no se puede hacer la batería acá? No es por la falta de científicos, ni de capacidad técnica, ni nada, sino que a lo que les conviene a los tipos es tener las baterías en las partes donde se reparten las baterías. Y aquí no va a estar mayormente el mercado automóvil. Entonces, transportar esas baterías hechas es más barato llevar los elementos y juntarlos allá. Esos son los argumentos que yo no he escuchado. Yo no soy economista, pero ese es un tema profundo en economía del desarrollo. La última, por favor. Sí. La pregunta es, si Estados Unidos declaró que el litio ya no es un mineral estratégico, ¿qué posibilidades existen de que en Chile se declare lo mismo? Y lo pregunto por lo siguiente, porque a pesar de que el gobierno en su modelo económico intenta saquear otros recursos naturales de forma indiscriminada, no consideró ni siquiera la opinión del Congreso y apuró este proceso de contrato de operación especial para el litio y cometió el grave error que lo tiene en el descrédito internacional. Pues bien, el Congreso a fines de mayo aprobó dos resoluciones, una de la Alianza y otra de diputados de la Concertación. La primera dice lo siguiente: aprobamos la posición de explotación de los recursos del litio vía SEOL. La segunda, la de la Concertación, dice: queremos que se haga un inventario del litio en Chile, pero además queremos que se declare que este ya no es un material estratégico tal como hizo Estados Unidos y que entre como mineral normal con la posibilidad de ser concesible por todo el mundo. Por eso la pregunta, a pesar de que el gobierno no consideró esas dos posiciones del Parlamento, está en la discusión política sobre qué hacer con estos recursos naturales. Sí. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Mira, yo por estas cosas del litio he tenido oportunidad de conversar con parlamentarios, con gente
de gobierno. Lo que me da la impresión a mí, esto es una impresión muy personal, hay una fuerte presión para declarar el litio no concesible por parte de un sector, fundamentalmente por parte del oficialismo. Y no todo el oficialismo, porque hay gente que quiere privatizar eso para que sea, dicen que ese es la traba que no ha permitido que explotar más litio. ¿Cuál es la dificultad? Hay una dificultad técnica. ¿Y por qué no se hizo así? Porque es una ley orgánica constitucional que necesita quórum calificado en el Congreso. Entonces es dificilísimo cambiarla. Por eso la dejaron en el 83. Vuelvo a esto, lean la discusión, ¿por qué la dejaron como ley orgánica constitucional? Para que no lo cambien, porque suponían que lo iban a cambiar. De modo que no puede cambiarse por ahí. Los CEOLES, hay que decirlo, está en la Constitución, contrato especial de operación. Lo que se discute en este contrato especial de operación es que el carácter del contrato, como tiene que hacer el contrato, tendría que haber sido una ley o un acuerdo de cómo hacerlo, que fue en los contratos especiales de operación para el petróleo. Ya estaba determinado cómo iban a hacer cuando se dijo, acá no. Eso es lo que se discute. Acá se le ocurrió un tipo, vamos a hacer el contrato así. No, pues eso es lo que había que discutir. Ahora, para terminar, creo que hay una fuerte presión para hacerlo concesible. Yo pienso que si se hace concesible es el comienzo del fin de los salarios, porque no hay manera de poder controlar ni fiscalizar lo que allí ocurre, salvo por estos sistemas de impacto ambiental, pero que son muy débiles, que es lo que ocurre con el resto de la minería. Esto es lo único que permitiría hacer sustentables los salarios. De modo que, desde mi punto de vista, hay que dejar la situación como está. No hay para qué cambiarla, está muy bien. Y si queremos ganar liderazgo en el litio, entonces que lo tome Codelco, que tiene ingenieros calificados para eso. Codelco va a ser el mayor productor de molibdeno del mundo en 2025, como dijo Gerardo Cofré. Y es corporación del cobre, y va a ser el primer. Ahora está entre los 5 productores de molibdeno del mundo. Codelco está separando uranio. Codelco puede hacer todo. Es una faena de estas, se comienza con 250 millones de dólares. Puede hacerlo Codelco. Y les aseguro además que, no que todo hombre tiene su precio, pero muchos de los ingenieros que trabajan en SQM y los trabajadores, pero encantados irían a trabajar en una empresa del Estado. Ustedes saben que el sindicato de trabajadores de SQM rechazó la licitación. Eso sí que es difícil. Estar desde dentro, iban a ganar más plata. Entonces es muy fácil, se llevan a esos ingenieros. Yo he conversado mucho con varios ingenieros y dicen, no, yo encantado me voy a trabajar o a una empresa del Estado en esta misma tarea. Bueno, tenemos tiempo limitado. Antes de agradecer finalmente a Gonzalo, quisiera agradecer la invitación del bloque de ciencia, de los estudiantes que han preparado esta actividad para la familia, la segunda jornada de ciencia en familia en la universidad. Nosotros nos invitaron como Centro de Óptica y Fotónica, aceptamos la invitación en el sentido de abrir el debate en temas absolutamente contingentes y no necesariamente concentrarnos en nuestras especialidades. Como decía Gonzalo, su especialidad esencialmente es física de sólido originalmente, hoy día está más cerca de ciencia de materiales, pero el compromiso y dedicación con temas que no son anexos a nuestra especialidad principal es una preocupación relevante y es parte de lo que queremos mostrar en términos de sentido de formación, ¿no es cierto?, al interior de una universidad, con sentido de vocación y de servicio público permanente a través de cada uno de este tipo de espacios. Así que vamos a estar presentes en las próximas actividades, acompañando a los estudiantes, precisamente en la generación de ellos organizando, la generación de estudiantes preocupados por agregar mayor valor, ¿no es cierto?, a nuestros elementos. Hoy día, ayer conversando, almorzando después con Gonzalo, nos dimos cuenta que ya ni siquiera fabricamos el cobre más refinado del mundo, pero se nos olvidó fabricar cables.
Entonces, efectivamente necesitamos a las próximas generaciones, a las generaciones que se forman hoy día, preocupados de estos temas y atentos también a compartirlos con el resto de la ciudadanía como parte de los elementos generales de formación. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a Gonzalo por estar aquí y desviarse de Santiago para esta actividad. Gracias. Disculpen, antes que se marchen, comentarles que a continuación hay una charla sobre terremotos y maremotos y tecnologías actuales a nivel nacional y mundial, por las personas que estén interesadas en qué hacer. Empieza como en 10 minutos más. Gracias. La había avisado, me olvidé de repetir.